Ahí está grabando. Bueno, oh, yo quería preguntarle algunas cosas de él, Sí. del cómo usted estuvo desde en algunos cursos del instituto y también participó en CONEA, ¿no? En esa época. Yo era alumno Ujú. de físico-matemáticas Ajá. con Beatriz, mi señora. Bueno, Ah, era Beatriz Cuñé en aquella época. Y en el segundo año eh, empezamos a estudiar, a trabajar con placas nucleares. La estrella Matov era ayudante, no, jefa de trabajo práctico nuestro. Trajo del Brasil esa técnica que era totalmente nueva en esa época. Y inmediatamente nos entusiasmamos y nos dieron un cuartito para hacer nuestras experiencias. Y primero empezamos con sustancias radiactivas y digamos, en resumen, enseguida empezamos a pensar en hacer exposiciones en montañas acá. Todo eso está publicado. en ¿no? el de Physics Today. En el Physics Today y también en Ciencia Hoy, Ajá. que en realidad fue previo. Ajá. O sea, en detalle está ahí. Ujú. Pero en relación a la comisión, nuestras Eso empezó en la UBA entonces. todo empezó en la UBA y siguió en la UBA hasta que la comisión tuvo su edificio nuevo en Libertador, que se lo confiscaron a, ¿cómo se llama? La farmacéutica, esa compañía farmacéutica, ¿no? Que Perón la expropió. En el año, la relación con la comisión fue a través del profesor Karl Wirtz del Max Planck Institute de física, que estaba en Göttingen en esa época. Y resultó que era un grupo que trabajaba en placas nucleares al que Beatriz fue a visitar privadamente en un viaje a principios del 50. Wirtz había participado en la bomba. En El el reactor, sí, Ajá, sí, ajá. sí. Estaba a cargo de la parte experimental. Heisenberg era el director. El director, ok. Y Wirtz estaba a cargo de la construcción del reactor en Haigerloch, en Alemania. Ah, porque fue de los internados Sí, por eso sí, me sonaba el nombre. exactamente, sí. Y eso, ellos tramitaron la relación con la comisión. Yo no me acuerdo exactamente cómo fue que entramos en contacto con Gamba. Si fue antes de que Wirtz viniera o no, eso no me acuerdo, pero quizás Beatriz se acuerde mejor. Pero fue en el 49 nuestra relación fue con la Universidad de Cuyo para venir acá. Ajá. Y ya para organizar la expedición de la Concagua, que fue en enero-febrero del 50. Wirtz vino en el año 50, más tarde, y ahí fue entablando relaciones más oficiales con la comisión. De alguna manera, eso ustedes sabían, porque en ese momento Richter estaba activo en la isla Huemul. Sí, todavía era medio secreto. Era secreto y ustedes... Pero bueno, había rumores y bueno, ya nos decían que cuando consideraban apoyarnos y emplearnos, ¿no? Como estudiantes ya.
ya decían, nosotros tenemos dos funciones, una es secreta, UEMUL, y la otra es la de promover física nuclear y atraer estudiantes a la física nuclear. Y así entramos, Malman, Bosch, Waloszek, Beatriz y yo. Creo que éramos los primeros. Eso fue 50, fin del 51, a fin del 50 era eso. Y cuando la comisión no estaba en el edificio, en el Libertador, estaba enfrente de la Casa Rosada, y el edificio tenía dos pisos. Yo estaba en Alemania ya, entonces ahí un poco tuve que ver, pero Beatriz estuvo ahí. Pero en sí, el grupito ese de las placas tenía la sede en el cuartito en la facultad. ¿Y cómo fue la transición, digamos, después de que se destapó lo de Richter? No fue o sea, ¿cómo lo vieron? Bueno, lo vimos directamente, porque en el año, eso fue en el fin del 52 que él fue desentronado, pero todavía estaba en Bariloche, y en enero del 53 nosotros fuimos a hacer una expedición a Lanín, y estábamos en los headquarters en el hotel de la comisión en Bariloche, no me acuerdo cómo se llamaba, la comisión tenía un hotel lindísimo. Era Pistolini. Era Pistolini, claro, Hotel Pistolini. Y estaban Iraola Goitía, Ugarriza y Urreta Vizcaya liquidando lo de Richter. Y nos llevaron a la isla y así a ver, por ejemplo, si podíamos usar alguna de esas macanas que tenían ahí. O sea, que era interesante porque era muy tensa la situación, porque Richter estaba con sus guardaespaldas, tenía toda una maquinaria ahí de seguridad que todavía andaba por ahí. Y Urreta Vizcaya, Ugarriza, el jefe de seguridad de la comisión, andaba armado todo el tiempo y jugaba el truco con Beatriz, los tres directores con Beatriz. Yo no jugaba el truco toda la noche y tenía el buboso en la mesa. Beatriz decía que era muy raro ahí jugar y contra quién lo va a usar. Era una situación casi única. Eso yo no lo sabía. Sí. Yo creo que en el artículo de Ciencia Hoy está aludido a ese. O sea, Richter estaba viviendo en Bariloche todavía. Sí. ¿Y alguna idea de cuándo se fue o eso? Bueno, después perdí un poco el contacto, porque después nos fuimos a Alemania por 2 años. Y eso fue cuando nuestros colegas después desarrollaron más el laboratorio y todo eso en el edificio de Libertador. Entonces, en el momento de que empezó el instituto en Bariloche, ¿estaba en Alemania o ya habían vuelto? A ver, ¿cuándo fue eso? 55. No, yo estaba de vuelta. Y yo le mandé a quién a mí me mandó un memorándum que había que era confidencial. Eso sí, claro, eso te lo mandé ya. Sí. Eso fue, tenía un adendum sobre Bariloche, y eso fue un memorándum a Husay, me lo pidió, y ese adendum que se refería a Bariloche en particular era una especie de resultado de una visita que
García y yo hicimos a Bariloche. Sí. Él, ahí no estábamos en desacuerdo entre él y yo, porque él quería, bueno, un poco menos liquidar Bariloche, es decir, hay que poner todos los huevos en un basket, ¿no? Poner todo pongámoslo en la facultad, en la UBA, no dispersemos los físicos al principio, más tarde sí, etc. Pero al final quedó como quedó, ¿no? Eso fue una entrevista con Balseiro mismo, ¿no? Lo vieron a Balseiro cuando visitaron Bariloche. Sí, él fue nuestro huésped. Claro, eso es un... sí, yo escuché, tengo un escrito de Maistei que hablaba de esa visita, pero no de lo que conversaron, ¿no? ¿Cómo fue? Mucho, desgraciadamente no me acuerdo realmente, porque andaba metido en un montón de cosas, pero fuimos y nos mostraron lo que quedaba en la isla. Yo tengo una foto de García ahí mostrando, creo que... No, esa no me mandó fotos. Eso le pediría si... En todo caso me tienen que recordar por mail, pero yo me lo noto. Bueno, sí, yo porque... A ver, cuando vuelvo, ya el miércoles estoy de vuelta. Voy a ver. García. Es mala la foto. Lo que tengo, pero sí, pero... Scant. Entonces hablaron con Balseiro. Con Balseiro, sí. García mandó el informe. Yo no sé lo que decía y no sé si me dio copia o no, probablemente no, porque yo mandé por separado, ¿no? Ajá. Y García era directamente vicepresidente del CONICET. Y además era rector o decano. No, decano. Él era decano. Sí, está bien. Sí. Y vicepresidente del consejo. O sea que él no se pusieron de acuerdo, no. Creo con Balseiro y finalmente no se concretó. No había que decidir nada ahí, pero yo recuerdo discutiendo con García, viendo que él estaba y viendo que yo no estaba de acuerdo con él, pero cómo eso trascendió al Consejo, salvo lo que yo escribí, no sé. Eso claro. Sí que no sé. Y usted habló de Otto Gamba. Por ejemplo, Otto Gamba también estuvo en la comisión investigadora de Richter, ¿no? Sí, con Bancora, Gamba, Balseiro, Bancora y el cura. Padre Bussolini, algo así se llamaba. Y hijo de puta era el tipo ese. Todos los demás eran muy buenos tipos. El problema que tuvimos nosotros no tenía nada que ver con eso, tenía que ver con el año geofísico internacional, que el nieto quería acaparar todo para el observatorio. Ajá. Él estaba... Nunca he visto un tipo tan hipócrita como eso. Ajá. Parece que el informe de él tampoco lo tengo, pero parece que era el único favorable. ¿Era el único favorable? Sí. Y lo sí. Porque una de las cosas que aparentemente es difícil de encontrar son los informes el de Balseiro y Bancora sí están ese lo públicos, tengo, pero según me dijo Arturo López, que los buscó, no directamente, él consiguió el de Bancora a través de Bancora y el de Balseiro en realidad no sé cómo, pero en CONEA aparentemente no los tiene, no sé si...
Se podrá rastrear Sería interesante. Pero claro, en esa etapa usted no participó, claro, de la comisión investigadora. Ni sabe. No, eso, Claro. eso era antes, ¿no? Sí, Eso éramos... No, porque una pregunta abierta para mí es cómo se formó esa comisión, cómo eligieron a la gente, ¿no? ¿Cómo fue todo? No sé, pero Wirtz obviamente jugó un papel, no en nombrando la comisión, sino Sí, en el descalada, digamos, en el downfall de Richter. Ajá. Porque supongo que Richter tenía todo el apoyo de Perón y de Evita. Sí. Y la invitación a Wirtz era media secreta en el sentido que el motivo oficial, según Wirtz, ¿no? Era realmente nada, no tenía que ver con Richter, era para ver si lo podían traer así. Pero Gamba se expuso, ¿no? Directamente, personalmente, a pedirle a Wirtz una opinión sobre toda la cuestión, toda la affair de Richter. Y en la correspondencia, yo tengo la correspondencia de Wirtz con la señora, la mujer que estaba en Alemania, que la hija me dio. No dice una palabra de Richter, ¿no? Es todo hablando sobre una posible posición, oferta o Tucumán o Buenos Aires, así. No menciona una palabra de Richter. Yo justamente le pedí a la hija, me dio toda copia de todas sus cartas a su madre de Richter, y no hay una palabra de las cuestiones. Habla de que nos encontró a nosotros y todo eso. Y todos los viajes que le hicieron a Copahue, a Aconcagua, etc. Ni una palabra de Richter. Se ve que estaba clasificado, ¿no? Y que no, y que él no se atrevía, ¿no? a decirlo. Pero bueno, a nosotros sí nos dijo en persona cuando lo vimos después, cuando estuvimos ahí, ¿no? Que el motivo era dar una opinión. Pero era difícil para él porque, imagínate, te llama a un país X con el que no tenía ninguna relación, y te dice, aquí hay un individuo que te parece bueno, es malo, es macanedor, sabiendo que Perón era Perón. Sí, claro. Pero bueno, no es fácil la situación. Claro. Y finalmente no se concretó una avenida de Wirtz. No. Lo hubieran dejado porque efectivamente en ese momento yo sé que los norteamericanos no querían que se difundiera, o sea, en particular Groves, ¿no? El director del proyecto Manhattan tenía bastante control, ¿no? Quería controlar bastante esa... Yo no estoy muy al tanto saber, de ¿no? lo que pasó ahí en términos de Estados Unidos, de la posición de Estados Unidos, realmente. No. Yo traté de averiguar históricamente cuando era asesor de Los Álamos, pero ahí no había nadie ni interesado ni capaz de decirme dónde ir para la información. ¿Van a hacer una especie de historia de la comisión? ¿No? ¿Existe? Mira, mi idea con esto es hacer una historia un poco del instituto, recoger justamente testimonios de la gente, un poco como raw material, ¿no? Como, sí. Hasta ahí seguro que llegamos. Después hacer algo más elaborado
habrá que conseguir al interesado. Yo intentaré hacer un poco, pero más bien restringiéndome al instituto, negro, porque ¿no? Sí, y de hecho, bueno, mi intención es hacer no una historia institucional, porque eso sí es un trabajo de consultar muchísimo archivo, sino hacer una cuestión un poco más personal de cómo se vivió esa gente, porque me parece que el espíritu en ese momento fue importante, claro, y de alguna manera, de cierta manera, se sigue transmitiendo. Entonces, no hay nada que hacer, digamos, si no hubiera sido por la comisión, no sé dónde estaría la física argentina, al menos en esa época, ¿no? No solo desde el punto de vista de apoyo a los trabajos, sino políticamente. La comisión fue un refugio siempre. Después, digamos, hubo lo que llamaba yo refugiados científicos en la comisión, que fueron echados de las universidades por razones políticas, que encontraron un puesto en la comisión. Sí, el mismo hecho en la época de Perón. Yo no puedo hablar lo que pasó después, porque no estuve, pero... Sí, bueno, pero justamente se tuvo también que ir por otro tipo, claro, una segunda tanda, ¿no? Y esa época en Buenos Aires debe haber sido muy interesante, ¿no? Y muy... ¿Cuál época? Desde el 55 al 66. Eso fue un auge increíble, ¿no? Pensar que, y lamentablemente tengo muy poco material, pero la comisión Babini, que éramos 4, donde se recomendaba y después se instituía el full time. El full time no existía. La necesidad o la exigencia de profesores de enseñar, investigar y publicar existía. De enseñar, sí, ¿no? Uno venía 2 horas por día o por cada 2 días y chao. Esos eran cambios profundos que no entienden en otras partes, ¿no? Porque dicen, ¿Eso venía financiado por la universidad o ya estaba la carrera del investigador mezclado? No, eso vino mucho más tarde. Sí. No me acuerdo cuándo, pero eso fue en el 59, por ahí, no, es más incluso. Si yo entré en la carrera de investigador en los años 60, muy al final, antes de irme. ¿Y esa gente, digamos, dónde se había formado? Usted en Argentina, bueno, con visitas en Alemania. Sí, la mayoría tenían hecho así, investigación afuera y volvieron. Malman es un ejemplo, y bueno, la mayoría, sí. Pero todos volvieron, ¿no? En esa época. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. No te quería usar el tiempo. No, digo, volviendo atrás, hay un muchacho que se llama Pacheco, yo lo he visto una vez, no sé si te ha tuve en contacto, sí. Sí, este chico, son todos chicos, está interesado, él desde el lado de la historia y de física no sabe nada, conoce, y él está buscando a ver qué es lo que había en Mendoza en el área de física. Sí, y ahí tuve un poco de encuentro con la cuestión Pinardi, él incluso con una periodista ella, porque no sé por qué él quería resucitarlo a ese nieto que todavía, ahora no sé, pero hace 1 o 2 años todavía vivía. Debe tener 90 porque tiene 10 años más que yo, supongo, o algo así. En fin, porque lo que Pacheco no entiende es que construir un observatorio, que es poner las paredes y el techo, no es hacer ciencia, ¿no? Porque él insiste, ¿no? Los primeros estudios de radiación cósmica los hizo Pinardi. No. Bueno, él tiene
Él Eso es lo justamente que me había decía. pedido ayuda a mí, yo se lo pasé a Ingo, Ingo no, porque le ha dado a la familia algunos papeles que hablan de cosas de física. Ujú. Entonces la pregunta de este chico es, ¿eso qué es? Una charla que él pensaba dar, Sí, tipo sí. divulgación, Sí, sí, sí. es una comunicación a un congreso, es un libro para enseñar. ¿Qué es lo que pretende? Porque como él, bueno, un historiador lo que le interesa es qué es lo que ocurrió, Claro. no juicios de valor, si era importante o no. Y la verdad que toda esa época está muy borrada. Ujú. Porque, por ejemplo, en matemática, que entiendo que... Porque en los papeles crearon un instituto de matemática, un instituto de física y otro de no sé qué, eran 4, creo. En el de matemáticas sé los personajes que estuvieron, en algún momento estuvo Balanzate, Claro, estuvo Millacotra, estuvo Picalle. Pero en física, no sé si instituto de física, si era un sello, si era Pinardi, si no era Pinardi, si Pinardi era el ordenanza, el secretario. No, El Pinardi director era el director administrativo. del Departamento de Investigaciones del DIC. Ajá. Incluso tenemos una publicación en la única edición del número 1 del DIC. Ajá. Tengo el folleto, El ¿no? folleto. Sí, sí. Que es un trabajo que después lo publicamos en Zeitschrift Naturforschung en Alemania. Y Pedro Waloschek, nuestro colega, trabajó en el verano que estuvimos aquí en el verano que estuvimos en el Lanín estuvo con nosotros acá. Digo en el Lanín, en el Laguna, Cerro Laguna. Pero cuando nosotros estuvimos en el Aconcagua, él no fue con nosotros, sino trabajó para ganarse unos pesos en la construcción de refugio Laguna en del Diamante. Laguna del Diamante, que usamos el año siguiente como base. Y lo que Pacheco insiste que eso hay que llamarlo y decir lo que es los primeros trabajos de radiación cósmica en el año 50 cuando se empezó a construir o 49 el refugio. Bueno, Las primeras mediciones vienen a ser las de ustedes en el 49 cuando ya, vinieron. sí. Bueno, no, ahí O fuimos ya en había el cosas antes. 51 fue cuando... ¿Pero no habías ido antes? 50 en el 49. Aconcagua, 49 al Banderita. Al Banderita. Banderita Esa fue la primera vez que fuiste. absolutamente primera. O sea que esas serían las primeras mediciones. Ahí llamémosle. fueron mediciones, sí, exactamente. ¿Y eso quién lo sostenía? ¿La Universidad de Buenos Aires? Y ¿Te rascaron la de plata, de sí, donde incluso pudiera? Estrella, si mal no recuerdo, y no tengo nada escrito sobre eso, si mal no recuerdo, de su bolsillo me pagó el viaje a Mendoza. Y de ahí Pérez Crivelli, que era el secretario del DIC, y un andinista, el Aviar, escalador de Concagua, vino conmigo al Banderita. Y bueno, estuvimos una semana en Puente del Inca, después volvimos, revelamos las placas, y en realidad fue un entrenamiento, porque no salió nada para publicar ahí. Pero Pérez Crivelli nos sugirió, como había estado en Aconcagua, dice, ¿por qué no organizan una expedición? Que es, con mulas se llega a 6.200, 6.300 metros. Es bastante fácil hacer exposiciones. Y entonces a Isnardi lo tuvimos que convencer y estaba desesperado el viejo. Y le tuvimos que prometer que no íbamos a ir a la cumbre. Entonces fuimos a 500 metros debajo de la cumbre. ¿Y cumplieron? Sí, Y sí, nos fuimos a la cumbre. No subieron. No, eso hubiera sido demasiado. Pero fuimos al refugio Plantamura y de ahí arriba un poquito más. Y ahí expusimos las placas. ¿Y había alguien en Mendoza que hiciera algo de física que hubieras conocido? Que yo sepa, no. Yo no lo conocí. No, yo no he escuchado ningún nombre. Conocí ningún. La única persona con la que interactuábamos era Pérez Crivelli, el secretario. Y íbamos a. Teníamos
Y yo todavía tengo los telegramas de Pinardi diciendo los veo ahí, los veo allá. Nunca apareció, nunca. Apareció con Pedro Waloszek cuando Pedro, al mismo tiempo que estábamos arriba, trabajaba acá en Diamante, Laguna Diamante, en el refugio o observatorio Perón. Así que ¿Y en el resto del país había en física? Bueno, Observatorio en la Córdoba estaba la viola. Sí, ahí estaba la viola. ¿Tucumán? Tucumán estaba Bravo, Batic. Pero a Tucumán fuimos después en el 51, era 2. Fue todo muy... Está ahí en la fecha de esta, en la publicación. Y Bravo fue el que nos organizó la expedición a la conquista. Y eso fue mi tesis de doctorado ahí. Y con Beatriz fuimos ahí. ¿Y quién dirigió la tesis? En realidad fue Balseiro. Sí, porque el trabajo en sí de scanning de las placas, que es un trabajo negro que si lo hace una persona tarda años, ¿no? Por suerte me lo hicieron estuve 8 meses en Göttingen. Y ahí se hizo el trabajo, digamos, experimental, por decir así. Pero el director, el que firmó la tesis, era Balseiro. Sí. Pero se hizo con la colaboración de gente de Alemania, o sea, bueno, pero no oficial, pero la colaboración era esencial. nunca hubiera podido hacer lo que hice sin el personal técnico del Max Planck Institute. Sí. Bueno. Así que eso. Sí, Balseiro también fue la última materia de Beatriz, que ella se licenció yo me doctoré en diciembre del 52 y nos casamos 2 días después, y ella se licenció en marzo, y con Balseiro era la última materia. Y Balseiro era profesor en Buenos Aires en ese momento. Exactamente. ¿Y qué impresión personal le causó? Bueno, él había venido justo de Inglaterra. Y bueno, él de alguna forma enseguida pudimos entrelazarnos, porque los dos veníamos de Europa, por decir así, ¿no? Sí. Estábamos al tanto de todo lo que pasaba en ciencia, en física, y enseguida tuvimos muy estrecha relación con Balseiro. Y fui a Bariloche, fui unas cuantas veces después para un cursillo sobre simetría, cosas así. Ya cuando estaba el instituto funcionando. Sí. Eso ya. Después tuvieron una reunión, la primera reunión latinoamericana de del CLAF de radiación cósmica fue en Bariloche, que la organizamos con Balseiro. Esa fue la 58. No, fue una famosa en que hay unas fotos de una fiesta. ¿Broma o esa es otra? No. Que fue más de física del sólido. No, de broma no sé, pero salió un artículo en el Physics Today de esa reunión en Bariloche. De esa reunión de radiación cósmica. Sí. Voy a ver entonces. Serge Korf estuvo allá, de la Universidad de New York, y escribió un artículo en Physics Today
Y creo que está citado en el Ciencia Hoy, Ah, bien. en el artículo en Ciencia Gracias. Hoy, Entonces tengo que conocer bien. porque es el primer reconocimiento, por decir así, en general, de actividades de radiación cósmica en el área, ¿no? Porque había brasileños, había de todo. Claro. Sí. No, otra de las cosas que, digamos, a mí de esa primera etapa del instituto es que en general tenía ya un prestigio ganado casi antes de producir publicaciones, digamos. No sé si es por... Si esa impresión mía es correcta o no. ¿Del Balseiro? Del Balseiro y de lo que se estaba haciendo en Bariloche. Sí, creo que ¿Eso sí. era por la presencia de extranjeros o por cómo veían trabajar? O... Creo que sí, más bien como veían trabajar estaba esto. Hay algunos que nunca conocí, pero nunca interactué. ¿Cómo se llamaba? El alemán que Meckbach. Meckbach, por ejemplo, hacía buenos trabajos. A ver, por ahí. Después siempre traían gente, traían González Domínguez y eso. Sí, que la gente... Tengo una foto muy linda de González Domínguez en Bariloche con los estudiantes, todavía. ¿Y Gaviola? ¿Qué Gaviola, posición tenía al respecto? muy rara. Nosotros nunca interactuamos por él porque es una de esas cosas que